Hola, cordial saludo. Mi nombre es Jesús Alberto Gutiérrez Reyes, soy capitán de navío retirado de la Marina Colombiana. Y en este video les voy a hacer una breve explicación de cómo planear y hacer una auditoría interna del código del PVP a un plan de protección, ya bien sea de un buque o una instalación portuaria. ¿Cuáles son los pasos a seguir para planificar y ejecutar una auditoría interna, ya bien sea el buque o la instalación portuaria? Primero hay que planificar la auditoría, segundo se ejecuta, tercero se elabora el informe y cuarto pues se hace el seguimiento de los hallazgos de auditoría si los hubiese. Una auditoría se puede hacer tanto para una instalación portuaria con un solo muelle de atraque como para una instalación portuaria de un puerto multipropósito que tiene varias posiciones de atraque y puede tener varios servicios. Eso, pues, cuando se planee la auditoría, eso va a influir en el tiempo de la ejecución de la auditoría y en la cantidad de auditores que se puedan utilizar. Igual para los buques, si es un buque pequeño, pues las auditorías son mucho más cortas que un buque grande que tenga de mayor capacidad, pues lógicamente el tiempo será un poco más extenso en la planeación y ejecución de la auditoría. En el ciclo de ejecución de la auditoría de planeación, ejecución, informe, seguimiento, hay unas actividades específicas para cada una de estas fases que vamos a explicar a continuación. Para la realización de la auditoría, el primer paso es planificarla. Primero nombramos el líder del equipo auditor. Dependiendo si son varios auditores, pues debe tener un líder. Si es un solo auditor, pues no es necesario nombrar un líder. Él es el mismo que va a hacer el planeamiento de la realización de la auditoría. Segundo, definir los objetivos, criterios, alcance y tiempo de la auditoría. Uno de los objetivos principales es verificar que el plan de protección siga siendo eficaz. ¿Para qué? Para darle tratamiento a las amenazas valoradas en la evaluación de protección del buque o de la instalación portuaria. Los criterios de la auditoría, pues el Código Internacional para la Protección de los Buques e Instalaciones Portuarias, Código PVP, el plan de protección avalado por el gobierno contratante o por la autoridad designada, los procedimientos establecidos en ese plan de protección y que también son exigidos por el código PVP, los protocolos de actuación para dar tratamiento a cada una de las amenazas valoradas en la evaluación de protección. El alcance para un buque, pues es todo el buque con todas la parte operativa y administrativa del buque que esté relacionada con la protección. Para una instalación portuaria, pues es todo el área concesionada para la instalación portuaria establecida por el gobierno contratante. Y el tiempo dependerá tanto del tamaño del buque, el tamaño de la instalación portuaria y la cantidad de auditores que vayan a estar realizando la auditoría. Establecer el contacto inicial con el auditado para verificar que esté disponible, que no se cruce con alguna otra actividad en la instalación portuaria o que el buque va a estar ese día en el puerto establecido para la realización de la auditoría, que el plan tanto el plan como los procedimientos vayan a estar disponibles, que estén avalados por la autoridad marítima o si hay alguna adendo, alguna cambio que se esté esperando autorización o el aval por parte de la autoridad marítima, pues ya se determinará con base en esa información la viabilidad de la auditoría, si se puede o no realizar la auditoría. Se revisan los documentos de preparación para la auditoría, es decir, la evaluación, el plan de protección con sus anexos para, lógicamente, determinar qué se va a verificar de la auditoría, o sea, el detalle, porque el plan de la auditoría hay que verificarlo todo. Eso es lo que establece el código del PVP, verificar que el plan de protección siga siendo eficaz, luego el plan hay que verificarlo todo, pero sí hay que revisarlo
porque en ese plan se establece en concreto cuáles son las medidas y procedimientos de protección que va a tener la instalación portuaria para darle tratamiento a las amenazas valoradas en la evaluación de protección. Entonces, con base en toda esa información se elabora un plan de auditoría, es decir, los días que se hayan planeado para la realización de la auditoría desde la reunión de la apertura, pasando por la verificación del documental, la inspección de las medidas y procedimientos de protección, determinar los hallazgos de la auditoría con base en las evidencias y luego se hace la reunión de cierre para darle a conocer, si ya bien sea en un boca de capital, los resultados de la auditoría y o una instalación portuaria al gerente de la instalación portuaria, cuáles fueron los hallazgos que se determinaron. Entonces, luego se asigna el trabajo al equipo de auditoría, o sea, cada uno de qué se va a encargar, de la parte documental, de la parte de los procedimientos, de la parte de las medidas de protección, la parte de seguridad electrónica. ¿Sí? Ahí también es importante determinar si se va a requerir de algún experto técnico para revisar algunos equipos especiales, el sistema de biovigilancia, sistema de alarmas, sistemas automatizados de control de acceso. Eso es permitido. Esa parte de contratar o tener en cuenta esos expertos técnicos. Y por último se preparan los documentos de trabajo, como listas de chequeo, preguntas que se van a hacer a cada uno de los auditados, encuestas que se quiere realizar. Y así pues terminar la parte de la planificación de la auditoría. La segunda fase de la auditoría es su ejecución, que inicia con la reunión de apertura, donde se presenta el equipo auditor y los auditados, los roles que va a tener cada uno de los auditores. Se asegura que todas las actividades de la auditoría planeadas pues, puedan ser ejecutadas y se confirma pues, que todos los participantes comprendan el plan de auditoría y bueno, otras cosas que se tratan ahí durante esa reunión de apertura. Se establece la comunicación de la auditoría, o sea, cómo se van a comunicar entre auditores, entre el auditor líder o el auditor, si es uno solo, con el gerencia de la instalación portuaria, el gerente de calidad, el director de seguridad, en fin, se establecen esos canales de comunicación. Igualmente, si durante la auditoría se evidencia que hay un potencial riesgo a alguno de los procesos, a la instalación portuaria, pues cómo se va a comunicar y a quién se le va a comunicar esa información. También los guías y observadores que van a acompañar al equipo auditor es importante definir quiénes son y cuáles van a ser sus tareas y responsabilidades. Normalmente un acompañamiento también puede servir para como testigos, también pueden colaborar para que la auditoría se desarrolle en su forma planeada, es decir, ir gestionando con la actividad que sigue, que la persona esté disponible para que no haya ningún retraso en el desarrollo de la auditoría. Se hace una revisión documental, es decir, todos los registros relacionados con la protección marítima. Ya en la siguiente ayuda vamos a ver cuáles serían estos registros, algunos de ellos. Se recolecta y verifica la información relevante, ¿sí? Es decir, aquellos que tengan que ver, que estén relacionados directamente con el objetivo, alcance y criterios de la auditoría. Es decir, se verifican las medidas y procedimientos de protección establecidos en el plan de protección autorizados por la autoridad designada e implementados por la instalación portuaria, en el caso de una auditoría o una instalación portuaria. Entonces, revisando los documentos, revisando las medidas de protección, los procedimientos de protección, pues se van generando los hallazgos de auditoría, es decir, se compara lo que se está evidenciando, una evidencia objetiva contra los criterios de la auditoría, que en este caso son el código PBIP, el plan de protección con sus anexos, con sus procedimientos y protocolos.
Una vez completado todo el plan de auditoría, recordémonos que el código PIP dice que se debe auditar todo el plan para verificar que el plan siga siendo eficaz. Se preparan las conclusiones de la auditoría, un tiempo que tiene el equipo auditor antes de la reunión de cierre, ¿sí? Eso con base en el alcance objetivo y hallazgo, lo que se evidenció pues durante la auditoría. Y finalmente se hace la reunión de cierre. Puede ser normalmente es con el gerente de la instalación portuaria, en el caso de una instalación portuaria, con el director de seguridad, si así lo designa. También las personas que el gerente de la instalación portuaria designe que deben asistir a esa reunión de cierre, como el jefe de operaciones y bueno, otras áreas internas que él considere que deben asistir, el auditor interno, ¿sí? Y en esa auditoría pues se presentan a grandes rasgos los hallazgos, o sea, con base en la evidencia, cuáles fueron los hallazgos que pueden ser para el código del PVP cumplimientos o incumplimientos, para otras normas de como la calidad es conforme o no conforme. En este caso cumple o no cumple con el código del PVP o con el plan de protección y pues se dan unas conclusiones si realmente los objetivos se alcanzaron, se concluye que la auditoría fue un éxito, o si, bueno, lo que haya acontecido durante la auditoría y hasta ahí llega esa segunda fase. Información documentada que debe ser revisada durante una auditoría del código del PVP. Digamos, para el caso de una instalación portuaria, pues se inicia pues, verificando la declaración de cumplimiento de la instalación portuaria que esté vigente. Para el caso de un buque, pues el certificado internacional de protección del buque, pues todo eso avalado por el gobierno contratante o la autoridad designada de este gobierno contratante. Se verifica la evaluación, el plan de protección, ¿sí? Que esté vigente y que se le hayan hecho al menos una revisión anual. También el reconocimiento del oficial de protección de la instalación portuaria o el oficial de protección del buque por parte de la autoridad designada o del gobierno contratante. En algunos países como Colombia se exige que sea el oficial de protección principal y un alterno que lo reemplaza cuando ese sale de vacaciones, por enfermedad, bueno, por algún acontecimiento, pues que siempre haya alguien que lo reemplace. Se verifican los comunicados sobre protección marítima por parte de la autoridad y pues que se le haya hecho cumplimiento a alguno de esos comunicados, pues exigen algunas actividades que tienen que hacer los buques o las instalaciones portuarias, entonces se verifica que se estén cumpliendo. Se verifican los informes de auditorías internas y externas para ver si de los últimos años, para ver si esos cumplimientos perdón, esos incumplimientos se han cerrado, o esas observaciones también se le ha dado tratamiento y pues si se ha establecido así, se cierra durante esa auditoría interna o se verifica que no se hayan repetido también, que no hayan vuelto a aparecer esos incumplimientos. Se verifica el manual de funciones de las tareas y responsabilidades del personal de protección y del resto del personal o si no está en el manual de funciones, que pues que haya algún registro que se evidencie que ese personal haya recibido información sobre sus tareas y responsabilidades, haya recibido una capacitación y haya comprendido esas tareas y responsabilidades establecidas en el plan de protección para cada una de esas personas. También se debería verificar las hojas de vida del personal de protección, tanto internos como externos, supervisores, operadores de medios tecnológicos, guardas de seguridad, propios o contratados, con las credenciales que lo acreditan como oficial de seguridad, como jefes de supervisores de seguridad, guardas de seguridad, ¿sí? Y que también tenga las capacitaciones reglamentarias exigidas por el código del PBIP por parte de la autoridad designada del gobierno contratante. En Colombia se exige
el curso OMI 324 para el personal de protección y para el resto del personal el OMI 325. Se verifican los informes de sucesos relacionados con la protección marítima de los últimos años y los planes de acción para corregir las novedades si las hubiese y pues que se hayan implementado estos planes de acción. También si hubo un suceso, pues que se haya verificado o se haya revisado el plan de protección, que así lo exige el código PVP. Se verifican los planes de formación y capacitación que se hayan cumplido durante el año y pues se verifican las copias de las certificaciones de esas capacitaciones, por decir, de los cursos OMI 324, 25 para los PIB en el caso el OMI 321. Se verifican los registros de capacitación sobre protección para el resto del personal de la instalación portuaria, ¿sí? El OMI 325 y para personal externo a la instalación portuaria, pues que el OPIP le haya dado una capacitación sobre protección. En Colombia esa capacitación debe estar orientada sobre el curso OMI 325. Otra documentación que debe ser revisada, recopilación y evaluación de la información sobre las amenazas a la protección marítima, importantísimo porque ese es el insumo que se requiere para evaluar los riesgos en la evaluación de protección de la instalación portuaria o la evaluación de protección del buque. Si no tenemos información sobre la amenaza, pues la valoración de los riesgos va a ser muy subjetiva. Y el código exige que se recopile y evalúe esa información. Registros de actividades para acreditar la toma de conciencia en relación con la protección y la vigilancia entre el personal de la instalación portuaria. Importantísimo porque si no, esa toma de conciencia se debe hacer a diario, periódicamente. Entonces, eso hay que verificar esas actividades que se hayan realizado para cumplir con esta parte de la toma de conciencia. El plan anual de ejercicios y prácticas y que se tenga y el informe del desarrollo de cada ejercicio. Recordemos que trimestralmente se va a hacer un ejercicio de protección a nivel instalación portuaria y o a nivel buque y una práctica a nivel puerto de un año a 10, 18 meses. Esto pues coordinado con la autoridad portuaria. Los registros de las inspecciones periódicas de los equipos y sistemas de protección, como barreras perimetrales, controles de acceso, sistemas de iluminación, videovigilancia, alarmas, comunicaciones, etc. Y si han habido novedades, pues los planes de acción para corregirlos. Y muy posiblemente de pronto, si es una falla repetitiva, de alguno de esos equipos y sistemas, pues que se haya identificado cuál es la causa raíz y se le haya dado el tratamiento adecuado. Los registros de mantenimiento, prueba y calibrado de los equipos de protección, normalmente las instalaciones portuarias, los buques tienen un contrato de trabajo con una empresa externa que se encarga de estos equipos como sistemas de videovigilancia, sistemas de alarmas, de comunicaciones, sistema de iluminación, todo esto se debe verificar. Registros de interfaz de protección buque-puerto, pues donde se demuestre que haya habido gestión por parte de los oficiales de protección de la instalación portuaria con el buque con la instalación portuaria. Se debe tener algún registro o algún formato diligenciado con la firma de las partes o una comunicación, un email o un informe firmado de que haya hecho esa interacción entre el buque y la instalación portuaria. Las declaraciones de protección marítima, si se han cumplimentado, acuerde que debe cumplir con las especificaciones acordadas o especificadas en el código del PVP, que son 5. Los fallos en la protección y los planes de acción para corregir esos fallos, las minutas de guardia y registros sobre protección que se tengan, digamos, para controlar el acceso, registros de ingreso de vehículos, de personas, de autorización de entrada de equipos de cómputo, de materiales, etcétera, lo que se tenga pues especificado
En el plan, el manejo de mercancías y sustancias peligrosas y otra información relacionada con la protección establecida en el plan de protección. Las medidas de protección establecidas en el plan de protección pues deben ser inspeccionadas. Para eso el auditor debe tener conocimiento sobre esas, ¿sí? Medidas de protección o, si así lo considera, pues contratar a un experto técnico que lo asesore en ese tema. Por decir, el código establece que se deben implementar medidas para evitar el ingreso de armas, sustancias peligrosas, artefactos explosivos y improvisados, drogas, etcétera. Entonces, si se tienen escáneres, detectores de metales, detectores de trazas de explosivos y drogas, caninos entrenados, etcétera, pues hay que verificar, ¿sí? Que estas medidas de protección funcionen adecuadamente, que se haya hecho el mantenimiento adecuado en el caso de los guías caninos o los caninos que hayan sido entrenados, reentrenados, que en Colombia hay toda una directriz por parte de la Superintendencia de Vigilancia para todo el tema de los caninos, qué tipo de caninos deben ser, la parte de los caniles, la parte del médico veterinario, las revisiones que se hacen, en fin, pues que estas medidas de protección estén muy bien, ¿sí? Que hay que verificar eso durante una auditoría. Medidas destinadas a prevenir el acceso no autorizado como barreras perimetrales. Hay que recorrer toda la instalación portuaria para verificar las barreras. Si estas barreras tienen concertinas, cerca eléctricas, o sea, alguna exclusión superior, pues se debe verificar que funcionen adecuadamente. Si se tienen barreras de microondas, vallas, todo el tema de las puertas externas, sí, de acceso, pues deben ser verificadas. Los sistemas de control de acceso, sistemas de identificación, sistemas computarizados de control de acceso, sistemas de alarma contra intruso, en fin, todo eso hay que verificarlo para evidenciar realmente que esté funcionando y que esté de acuerdo con lo establecido en el plan de protección. Medidas para garantizar la protección eficaz de la carga y el equipo para manipulación de la carga, ¿sí? Como básculas, escáneres, barreras de protección, sistemas de seguimiento en tiempo real, GPS, sistemas de biovigilancia, programas de control carga, sistemas de OCR, personal de protección, en fin, todo lo que se haya establecido en el plan de protección para proteger la carga y el equipo para la manipulación de la carga. Medidas para garantizar la protección de la información contenida en el plan de protección, tanto física como digital. Cumplimiento de las tareas y responsabilidades del personal de protección, de supervisores, operadores de medios tecnológicos. Como tal, el personal de protección son medidas de protección establecidas en el plan. La protección de física de bienes e infraestructura, o sea, también protección, lógicamente, de las zonas restringidas. Los guardas, patrullas a pie, motorizados en embarcaciones, puede ser marítima o fluvial, depende de donde esté ubicada la instalación portuaria. Sistemas de iluminación de protección, sistemas de biovigilancia, sistemas de alarma, en fin, hay que verificar todo durante la auditoría, todo lo establecido en el plan de protección, tanto del buque, si es una auditoría al buque o plan de protección de la instalación portuaria. Entonces, cuando ya empezamos a profundizar en ese tema, se dan cuenta que una auditoría pues, de protección requiere tiempo porque hay que verificar todas las medidas relacionadas con la protección. Y si hablamos de los procedimientos de protección establecidos en el código del PVP o en el plan de protección, ¿sí? Hay que también verificarlos, que estos procedimientos se cumplan. Entonces, el procedimiento debe tener un objetivo, un alcance, ¿sí? Unos criterios, unas normas jurídicas, quién es responsable de ese procedimiento y unos pasos, ¿sí? Antes, durante, después, o planear, hacer, verificar, actuar, bueno, como se tenga diseñado, pues esos procedimientos hay que verificarlos durante las auditorías. Entonces, los procedimientos mínimos establecidos en el código del PVP son procedimientos para hacer frente a las amenazas para la protección, a un fallo de las medidas de protección. Miremos que aquí dice frente a las amenazas, o sea, son varias amenazas, entonces
serían varios procedimientos. No es lo mismo un procedimiento para polizonaje que un procedimiento para un atentado terrorista en la instalación portuaria para un intruso. O sea, son varios procedimientos que hay que verificar. Procedimientos para responder a cualquier instrucción sobre protección que dé el gobierno contratante en el nivel de protección 3. Procedimiento para la evacuación en caso de una amenaza para la protección o un fallo de las medidas de protección. Procedimiento para la interfaz con las actividades de protección. Procedimiento para la revisión periódica del plan y su actualización. Procedimientos para informar de los sucesos que afecten a la protección marítima. Procedimiento para verificar el plan de protección de la instalación portuaria. Procedimiento para la respuesta en caso de activación del sistema de alerta de protección del buque en la instalación portuaria. Procedimiento para facilitar el permiso de tierra del personal desde el buque o otro personal. Entonces, esos son los procedimientos establecidos en el código del PVP que deben ser verificados durante una auditoría. En Colombia, la Autoridad Marítima implementó unas guías para la elaboración de evaluaciones y planes de protección. En la parte del plan de protección, en esa guía estableció que se deben diseñar e implementar varios procedimientos que vamos a ver acá. Entonces, procedimientos de control de acceso, de ingreso y salida de personal propio, visitante, de vehículos livianos, ¿sí? Del personal propio, vehículos livianos del personal visitante, procedimiento para el control de acceso, de ingreso y salida de vehículos de carga, procedimiento de comunicaciones internas, externas, procedimiento para el control de armas de fuego, para reporte de sucesos de protección, salvaguardar la información clasificada, verificaciones de las medidas de protección, funcionamiento y manejo del equipo y sistemas de comunicaciones, procedimientos para mercancías y sustancias peligrosas, procedimientos para comunicaciones con las autoridades, para facilitar el permiso de tierra del personal del buque o cambio de personal, para acceso de visitantes al buques, para el cambio de los niveles de protección, respuestas cuando se activa el sistema de alerta de protección del buque, manejo y control de zonas restringidas, procedimientos relativos a operación y manipulación de la carga, manejo de provisiones, manejo de equipajes no acompañados, manejo y funcionamiento del esquema de vigilancia, evacuación en caso de amenaza, manejo de la interfaz y aplicación y manejo de la declaración de protección marítima. O sea, son 26 procedimientos que hay que verificarlos durante la auditoría. Entonces, como ven, en la fase 2 del desarrollo de la auditoría hay que verificar documentación, medidas de protección, procedimientos de protección. Todos hay que verificarlo, absolutamente todo, para verificar que el plan de protección siga siendo eficaz. Ya en la tercera fase se elabora y entrega el informe de la auditoría. Para eso normalmente se establece un plazo, dependiendo de la urgencia o de la auditoría que se haya hecho, si es una instalación portuaria de un muelle o una instalación portuaria multipropósito, un buque muy grande, pues requerirá más tiempo de elaborar ese informe de la auditoría. Entonces se prepara ese reporte, se distribuye, el cliente de la auditoría debe aceptar ese reporte de la auditoría. Normalmente se entrega un informe de la auditoría con las notas de auditoría, por eso es que es importante que durante el desarrollo de la auditoría los auditores vayan tomando nota en un computador personal, dejen todo registrado, porque ese es el soporte pues de los hallazgos y de las conclusiones de la auditoría. Una vez el cliente de la auditoría acepte ese informe de auditoría o reporte de auditoría, hasta ahí llegó, es el fin de la auditoría, y recordar que esos documentos son confidenciales y como tal se debe dar ese tratamiento porque en el informe se está evidenciando fallas en la protección, muy posiblemente que puede ser utilizada por la delincuencia o por entes externos para, lógicamente, aprovechar esas falencias de la instalación portuaria para materializar situaciones de amenaza. En la fase 4, pues se hace el seguimiento a los hallazgos de la auditoría si los hubiese, es decir, eso se establece en el mismo
Cuando se haga la auditoría, pues el planeamiento de la auditoría con el auditado, si ese seguimiento se va a hacer al año siguiente o se va a hacer o se va a establecer un tiempo de 3, 6, 9 meses para verificar el cierre de esos hallazgos de la auditoría. Normalmente, pues dependiendo de la complejidad, el cumplimiento o el incumplimiento pues de lo que se halló durante la auditoría, pues se puede dejar para la auditoría siguiente y es la primera actividad que se hace cuando se inicia una auditoría, verificar el cierre de estos hallazgos, cumplimientos de las auditorías anteriores. Entonces, eso es todo lo relacionado con una auditoría del código PVP a un buque o a una instalación portuaria. Para más información, con las auditorías del código del PVP a buques e instalaciones portuarias, puede comunicarse con nosotros. En la presentación pues quedan los números de celular y los correos para que se pueda comunicar con nosotros, ya bien sea para realizar una auditoría o una capacitación como auditor del código PVP. Eso, la academia tiene alcance a nivel internacional y las certificaciones también son a nivel internacional. Luego, siéntase en la plena confianza que va a estar muy bien capacitado como auditor del código del PVP para cualquier gobierno contratante de la Organización Marítima Internacional. El código es el mismo, la aplicación es lo mismo para todos los gobiernos contratantes. Muchas gracias por su atención.